buenas noches. Realmente es una emoción ver la sala tan poblada. Ante todo, en nombre de ambos, creo es de orden conversar agradeciendo al teatro, dado que fue su directora quien nos hizo la invitación ya hace unas semanas para estar hoy acá. Pero también agradecer a todos los funcionarios y la gente linda que trabaja en esta casa. Nos han recibido siempre con muchísima calidez y nos han hecho sentir muy cómodos. Pero sobre todo agradecerles a ustedes que nos están haciendo un regalo que creo es enorme, que es su atención, su tiempo y su afecto. Ese afecto seguramente nos convoque hoy acá por los temas que vamos a tratar y también por recorridos tanto de Diego como mío, muchos años aquí en Tacuarembó. Contar con todos ustedes en este espacio que es de todos y para todos, realmente es una enorme alegría. Así que queremos agradecerles nuevamente y hacerles sentir muy bienvenidos. Bien, más de lo mismo y adicionalmente cualquier cosa que haya que saber, preguntarle a Andrea, que es la que realmente sabe. Bueno, en el teatro nos pidieron que van a proyectar en algún momento del rato que compartamos, un QR, que es el que ya está en pantalla, porque ellos han organizado de esa manera, eventualmente, si después ustedes tienen alguna pregunta que hacernos llegar. Cuando nosotros empezamos a pensar en este espacio del día de hoy, que se enmarca, como ustedes bien sabrán, en el mes del patrimonio, esta sana costumbre que tenemos los uruguayos hace ya 30 años, pensamos con Diego en generar un espacio en dos tiempos. En un primer momento, compartir con ustedes algunas de nuestras reflexiones que él desde la investigación y yo desde la docencia hemos ido generando a lo largo de estos años, pero sobre todo queremos compartir con ustedes preguntas. Algunas de esas preguntas, quizás las podemos contestar entre todos hoy, y muchas otras no necesariamente van a tener respuesta, porque vienen de procesos quizás un poco más extensos. Pero creemos que tampoco es muy importante las respuestas. Acá lo importante es las preguntas, porque nos invitan a seguir pensando y a seguir problematizando. Vamos a recorrer entonces algunos contenidos que nos parecían trascendentales poner en tela de juicio y después abrir un espacio de reflexión conjunta. Nos encantaría poder escuchar sus opiniones y sus pareceres con respecto a los recorridos que nos hemos propuesto en el día de hoy. Bien, adelante con la discusión. Entiendo que este QR... Entiendo, primero, algunos jóvenes como yo estamos familiarizados, súper familiarizados con las cosas de los últimos tiempos. Después vamos a hacer alguna referencia más a cómo se utilizan esos códigos y cómo se podría acceder a algún material del que hemos utilizado para trabajar en esto, y eso al final tendremos una hoja que tenga algunos más de estos códigos. Pero para la gente un poquito más joven que yo, que está acostumbrada, eso permite acceder a preguntas que se quieren hacer, porque este escenario no permite hacerlas como habitualmente a viva voz. Así que, si te parece, teniendo en cuenta que, dijimos que la que sabes sos tú, empezás tú con qué es lo que queremos decir. Queremos contarles también desde dónde nosotros nos vamos a posicionar el día de hoy para hacer este recorrido. Para eso habíamos seleccionado una frase que quizás en algún momento la podamos visualizar, que es de una autora española muy prolífera y muy recomendable, que se llama Matilde Asensi. Ahí la tenemos en pantalla. Hace unos años, por allá por el 2015, Matilde Asensi inicia uno de sus libros con este posicionamiento.
que nos parece muy rico y significativo. Porque como ustedes podrán ver allí, Asensi nos plantea revisar lo que son las historias oficiales. Esas historias que fueron escritas en otros tiempos por grupos que ostentaban el poder económico, el poder político, el poder religioso, y que obviamente generaban esos discursos para perpetuarse en esos lugares. Asensi de una manera crítica nos plantea volver al pasado para recuperar otros relatos, para traer al presente otras voces que también tienen mucho para decir. Y a su vez nos comparte la mirada que tiene de ese quehacer científico de la historia. O sea, una historia que no es monolítica, que no es permanente y que además, por sus propias características, se reescribe y es dinámica en forma perpetua. Entonces, desde ese lugar es que nosotros hoy les presentamos algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos desde ese posicionamiento. Entonces, aclarado que vamos a recorrer este espacio en 2 tramos y que lo vamos a hacer desde este lugar, es que vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que en cualquier momento esperamos que Gonzalo nos la ponga allí, pero venía de la mano de si en este comienzo del siglo XXI, ¿verdad? Que ya se nos fue el primer cuarto, estamos dispuestos a mantener la misma mirada sobre los patrimonios, sobre los héroes y sobre la educación. Y a partir de allí, hacer un recorrido juntos sobre esos 3 nodos que nos parecían significativos. Empecemos por patrimonio. Y les propongo una suerte de juego individual, en donde al referirnos a estos principios, cada uno de ustedes recupere aquella imagen mental que seguramente les va a remitir cuando mencionemos algunos de estos conceptos. Cuando hablamos de patrimonio, generalmente lo asociamos con alguna idea previa. Es bueno recordar que cuando hablamos de patrimonio estamos hablando de un proceso que tiene mucho que ver con lo afectivo, que tiene mucho que ver con el sentimiento y que nos invita a recordar. Y si nos permiten compartir con ustedes el significado de esa palabra, recordar significa volver a pasar por el corazón, significa resignificar justamente, y valga la redundancia, todo aquello que nos parece importante. Cuando el término patrimonio se empezó a utilizar, era asociado únicamente con sitios y con construcciones significativas de las sociedades. Pero en la actualidad, en este siglo XXI y en esa tensión que se genera entre el pasado y el presente, el patrimonio, por suerte, tiene otras significaciones. En primer lugar, por ejemplo, podemos pensar en clave de música o en clave de danza, y ahí tenemos a nuestro pericón. O podemos pensar en tradiciones culinarias, religiosas, deportivas. También podemos pensar en oficios, y por ejemplo ahí tenemos el trabajo con Huasca. También el patrimonio remite a espacios, y nos encontramos justamente habitando uno de ellos en este instante. El patrimonio en el siglo XXI ha sido definido como diverso y como dinámico, y sobre todo como nómade. ¿Por qué? Porque está en permanente construcción y se supone, para que realmente sea o tenga sentido lo patrimonial, incorporemos lo que son los intereses y los valores de las nuevas generaciones, así como de los nuevos grupos que en tiempos anteriores no eran considerados. Ese patrimonio que tiene diversas capas, porque todos nos sentimos identificados, por ejemplo, con el patrimonio uruguayo, aquello que nos une con los otros millones de personas que convivimos en este espacio. Pero también tenemos un patrimonio tacuarembóense, que tenemos nosotros, quienes habitamos acá, resignificar y conservar. Tenemos dentro de Tacuarembó un patrimonio que es propio de cada una de las localidades, que seguramente tengan prácticas que sean únicas.
a que los hagan particulares y diferentes en lo que es el conglomerado departamental. Tenemos también patrimonios locales, barriales, zonales, pero también los familiares y los personales. Seguramente cuando fuimos recorriendo juntos esta diversidad patrimonial, a cada uno de ustedes les pudo haber ido viniendo a la mente aquellos elementos que para ustedes son importantes. Porque el patrimonio es esa unión simbólica entre olvido y memoria. Todos nosotros somos los que hacemos el patrimonio, y aquello que decidimos patrimonizar, lo rescatamos del olvido y lo resignificamos. Nos da lugar, nos da identidad, y habla de nuestras raíces. Por lo tanto, vaya si es importante rescatar ese patrimonio, y como generaciones adultas, creo que tenemos un deber ético con los jóvenes de acercarlos, sensibilizarlos, ponerlos en contacto con todo aquello que nosotros consideramos vale la pena y es significativo para explicarnos, porque no podemos ni cuidar ni querer aquello que no conocemos. En el entendido de seguir con estos nodos importantes, el próximo mojón que queremos compartir con ustedes es la temática de los héroes. Y en eso que yo les planteaba recién, de pensar en clave de imagen individual, les pido que rememoren qué figura de héroe tienen ustedes en este momento en su interior. Seguramente esa figura venga de la mano de algunos recorridos que ustedes hicieron, por ejemplo, en las clases de literatura, o en las clases de historia, o en las lecturas cuando eran niños o jóvenes, aunque tenemos muchos jóvenes que nos acompañan hoy en día. Quizás ellos hagan la unión más con los videojuegos. Pero no importa cuál es el héroe en el que ustedes están pensando. Seguramente si lográramos hacer una línea transversal en todos esos pensamientos, lograríamos ver que todos esos personajes tienen características similares. Todos son excepcionales, ya sea por su físico, ya sea por su intelecto, ya sea porque hicieron hazañas significativas. Pero justamente esa grandiosidad, ese destaque, es lo que los aleja de nosotros. Porque los héroes son considerados prácticamente seres perfectos, que ponemos en un alto pedestal. Y eso no dialoga, no se combina con nuestra naturaleza humana. Entonces, ponemos en diálogo esa figura que fue generada en otros tiempos y la tensionamos con lo que para nosotros hoy son las personas destacadas. Cuando nosotros pensamos en personas destacadas en este siglo XXI, no nos importa si son hombres o si son mujeres. No nos importa si son jóvenes o si son adultos o si son niños. No nos importa su condición social, ni su apellido, ni su origen. Lo que nos importa para considerar una persona destacada es que sea alguien que antepone el bien común al bien personal. Entonces, si ponemos en tensión esa figura de héroe histórica o anterior con estas figuras destacadas que nosotros relevamos y premiamos hoy con nuestro aprecio, seguramente se nos pueda ocurrir una nueva pregunta. ¿Esos héroes siguen siendo válidos en el día de hoy? Y si nuestra respuesta fuera que sí, que son válidos, los héroes tradicionales, ¿siguen siendo héroes por las mismas características que lo fueron en el siglo XIX? Yo no tengo la respuesta a eso, pero sí tengo algunas ideas que hemos ido generando a lo largo de estos años y que después hemos compartido en algunas charlas con Diego. Quizás es momento de repensar a esos héroes en el sentido de humanizarlos, en tomarlos como lo que fueron, hombres de su tiempo. Y acá me animo a hacer un paréntesis y decir que fueron hombres, porque en Uruguay no tenemos heroínas. Las mujeres no alcanzábamos ese grado de destaque social. Pero
volviendo a los héroes masculinos, repensarlos como ese producto de su tiempo, con sus luces y con sus sombras, con sus aciertos y con sus errores, por lo tanto, hacerlos más humanos y más cercanos. Y otra alternativa posible, y esta es una que me interesa un poquito más, y por eso lo comparto con ustedes, es ir al pasado a buscar otros héroes, otros personajes que también hayan antepuesto el bien colectivo sobre el bien individual y que puedan representar a su vez la gran variedad de colectivos humanos que conformamos la identidad nacional. Vaya si sería importante que acompañen a los héroes tradicionales nuevas figuras destacadas. Seguramente Diego nos va a hablar un poquito más con respecto a eso. Y para finalizar este breve espacio de diálogo con ustedes, me queda compartir el concepto que, que soy más afín por un tema profesional, que es plantearles la temática de la educación. Vaya si la educación tiene un papel preponderante en esto de repensarnos como sociedad, en esto de ir a buscar nuevos relatos de la historia al pasado y vaya si tiene significado a la hora de buscar nuevas identidades que nos representen. Y habrán visto ustedes allí que pusimos la palabra educación y no la palabra enseñanza, porque eso es la propuesta que yo les traía a la luz de este siglo XXI. Es cierto que enseñar es una tarea docente, pero educar es una tarea de la sociedad. Educamos todos, los que estamos en un aula y los que no. Entonces, como yo pertenezco a un hermoso colectivo que es el de los profesores de historia, les vengo a contar un poquito algunas de las cosas que desde un aula de historia estamos tratando desde hace algunas décadas de llevar adelante. Lo primero que creemos podemos aportar a esta tarea colectiva de educar es trabajando con nuestros estudiantes que la historia no es el pasado. La historia son interpretaciones que se hacen del pasado en un determinado momento y que esas interpretaciones responden, por supuesto, a intereses, responden a preguntas, a cuestionamientos que los hombres de los distintos periodos le han hecho al pasado. Por lo tanto, traer a la clase, en la cotidianidad de nuestra aula, que es lo que tratamos los profes de hacer, esas voces de esos historiadores diversos, es para nosotros un deber cotidiano. Incluso, y acá yo sé que tengo muchos colegas y seguramente se les despierte mucha ternura el recordar cuando llevamos todas esas posturas al aula y los estudiantes nos terminan diciendo, pero profe, ¿a quién le tengo que creer? ¿Quién es el que está correcto y quién no? Y ese momento que ustedes coincidirán que es prácticamente mágico, porque nos da la pauta de que ese alumno está con nosotros y está pensando y está problematizando lo que le estamos llevando a la clase, nos da la certeza de que ese estudiante está empezando a pensar por sí mismo. Y yo creo que es uno de los propósitos más grandes que tenemos en la enseñanza y particularmente en la enseñanza de la historia. Otro intento que estamos haciendo los profes es renovar esa mirada que tradicionalmente tenemos de la historia, en el sentido de que en muchos años, por ejemplo cuando yo fui estudiante, aprender historia bastaba con saber una cantidad de nombres y fechas, y hoy por hoy ese es un propósito que nosotros tratamos de quebrar en nuestra cotidianidad del aula. Aprender historia es mucho más que las respuestas de un trivia. Aprender historia es cuestionar y es interrogar. Y sobre todo, apelar a hacer algo con ese conocimiento.
los profes estamos muy demandados, pero sobre todo muy desafiados en la actualidad y sobre todo por esta nueva herramienta que ha aparecido, que es la inteligencia artificial. ¿Ah? Y en un mundo en donde aparentemente todas las respuestas son mágicas, ¿ah? y vienen de la mano de una máquina, invitar a los estudiantes a hacer sus propias conclusiones es todo un desafío. Pero estamos convencidos que justamente esa es la belleza de nuestra tarea y sobre todo la belleza de nuestra disciplina. Acompañar en el tramo que tenemos, que son solo 9 meses, pero 9 meses de un enorme privilegio de estar al lado de cada uno de nuestros estudiantes para que se apropien del conocimiento, pero hagan algo con ese conocimiento, lo proyecten y lo cuestionen, lo pongan en duda y en jaque, hagan preguntas, incluso de esas que a los adultos nos resultan incómodas. Eso es lo que pretendemos para la enseñanza de la historia en este siglo XXI. Y en esto de educar como sociedad y de enseñar como colectivo profesional, creemos que es una batalla bien digna de llevar adelante. Va a apostar a una renovación que seguramente Diego nos va a ilustrar más profundamente. Bien, lo primero, cada vez que vengo a una charla con Andrea digo no vengo más porque habla demasiado bien y después me deja muy en evidencia. Así que gracias Andrea, felicitaciones. Siguiente, renovación. Renovación también es el pasado. El pasado es una cosa que siempre miramos desde un presente determinado. Todos, porque no podemos vivir de otro modo, hacemos una interpretación de nuestro pasado, pero esa interpretación varía a medida que ganamos o perdemos en años según se mide, varía a partir de lo que recordamos de aquellas cosas que nos sucedieron. Eso varía, digo, para la envidia de la mayoría, que el lunes nos vamos para el Archivo Histórico de la ciudad de Corrientes, que es una ciudad preciosa, y digo que al lado de eso hay un lugar que se llama Paso de la Patria, que es un paso hermosísimo sobre el río Paraná para atravesar hacia Paraguay. Y pregunté, ¿y esto por qué se llama Paso de la Patria? La respuesta fue obvia, porque antes de la revolución de la independencia, se llamaba Paso del Rey. En definitiva está todo esto en construcción. Pero cuando uno mira esto que convoca estas jornadas en torno al patrimonio, se empieza a preguntar, es que no debía haber mujeres en 1825, porque las únicas que aparecen son la que fue de Rivera y la que fue de Lavalleja. Quiero decir, no debía haber, o simplemente quienes han estado mirando recrearon esto con unos valores de 1870 o de 1900. No hace falta volver a mirar eso. A muchos de ustedes, específicamente también a algunos colegas de historia y también específicamente a algunos colegas de este mundillo que me interesa tanto, que es el del vuelo, los he aburrido con la historia de una mujer que a mí me resulta muy fascinante de esta época, que terminó sus días en Tacuarembó, que debió ser alguien muy querido aquí, que fue madrina en los primeros libros de bautismo que hay de Tacuarembó en la década de 1830-40, que se llamaba Francisca Elena Correa. ¿Por qué me interesa esa mujer? Porque era del pobrerío, la echaron por intrusa de unos campos que estaban sobre el arroyo Malo, entre más o menos Justina y Piedrasola. ¿Y en dónde brilla esta mujer? No porque le echaron por intrusa, que como tantas otras, ¿no? Una hijita de esta mujer cayó prisionera en un ataque indígena por sorpresa y ella, que estaba en una posición fuerte, se entregó para no dejar que la pequeña de 7 años, herida de un flechazo, fuera sola. Miles de mujeres indígenas sufrieron esa suerte y casi no hay documentación, pero la suerte a la que se entregó Francisca Elena era espantosa, con signo contrario, pero igualmente espantosa, ¿no? Bien,
ahorro la historia, pero unos meses después, la toldería en donde esta gente estaba cautiva fue atacada. Mujeres y niños tuvieron la orden de refugiarse en el monte, y en eso una chiquita charrúa de 4 años se cayó y Francisca Elena bajó a ayudarla. Y uno mira, y es una cosa que me interesa discutir con la gente joven, lo que debía ser estar en medio del monte con una criatura de 4 años, con la hijita de 7, y con las opciones espantosas que uno tiene por delante, que es: no sé dónde estoy en medio de la nada, en un monte que no conozco, ¿y qué hago? Si devuelvo a la chiquita, me vuelven a capturar y capturan también a la niña, a mi hija. Si la dejo en el monte es para que se la coman los bichos. Si me quiero escapar con alguien de 4 años en brazos, mi fuga es casi imposible. Bien, conocemos esa historia porque 19 días después Francisca Elena llegó donde había un destacamento de soldados, llevando en brazos a la chiquita charrúa, y uno dice: me interesa mucho más, porque me parece que nuestros niños precisan personajes muy brillantes, pero me gusta esta gente común que hizo cosas absolutamente extraordinarias. Un día les cuento más porque esta mujer, que terminó siendo tacuarembóense, han ido apareciendo un montón de documentos que la retratan desde 1775 hasta que muere en Tacuarembó en 1846. Seguimos con otra categoría. Uno mira, pero cuidado que en el famoso cuadro de Blanes sobre el desembarco de los 33 hay al menos un individuo que era esclavo de otro. ¿Dónde están en nuestro discurso, en nuestra narración, en nuestra recreación de los hechos que nos constituyen como nación, los esclavizados? Uno va a la prensa de la época, que a propósito, ahí tenemos que volver a esto de los códigos QR, que básicamente son una cosa que, si uno los escanea con la cámara del celular, remiten a el lugar en donde está guardado esto. Estos diarios de 1830, 32, 34, 36 están todos disponibles. Esto era totalmente inaccesible unos años atrás, ahora está toda esa prensa disponible. Y uno mira esa prensa, y eso que yo puse ahí como ejemplo, es un ejemplo entre cientos de individuos que se escaparon. Eso es lo que iremos al final, y que en una hojita que se va a repartir al final está el acceso a la página con la prensa. Uno empieza a mirar eso y dice: pero no es que haya uno, hay decenas si no centenas de esclavizados que se fugan. Hay algunos que lo arriesgan todo por volver por su mujer y sus hijos pequeños. Debió haber, porque es imposible que alguien se fugue si no tiene una red que lo ampare, que lo esconda, mientras la parte más intensa de la búsqueda se desvanece. Debió haber de eso. Hubo, en cierto modo, todo el mundo declaraba ser antiesclavista en 1830, pero eso no es verdad. En la práctica, con pretextos de pero sí, pero la propiedad privada, pero sí, pero la conmoción social, pero sí los derechos adquiridos, pero sí no ofender a nuestros vecinos brasileños, no había camino ninguno para una abolición real. Bueno, ¿dónde están en nuestra recreación del pasado estos esclavizados? ¿Y dónde están los que auténticamente jugaron a la libertad de los esclavizados? Entre esos hubo un periodista, y eso Andrea decía: bueno, patrimonio sí nacional de Tacuarembó, pero también global, somos parte de un conjunto amplio. Hay un individuo, un tal Márquez de apellido, que llegó a fundar un periódico en Montevideo, y publicó unos diálogos tremendamente emotivos de un esclavizado que peleó durante todas las guerras de la independencia, pero que en el 30 estaba en la cárcel porque su antiguo amo lo había reclamado. Y es verdad que le habían ofrecido la libertad si peleaba en la guerra de la independencia, pero el Estado dijo: pero no tenemos fondos ahora para indemnizar al amo, y estaba en la cárcel. Pero ese periodista, después de estar en esta lucha en Montevideo,
volvió a la lucha contra el más feroz absolutismo que había en España en ese momento, y ahí lo atraparon y lo condenaron a muerte y lo fusilaron. Bien, ¿dónde están en nuestra recreación estos individuos? Y por último, empiezo, anoté el paso del Minuano para acordarme. El paso del Minuano, que está sobre el río Tacuarembó, se llamaba así en la época de Artigas y antes. Es un lugar extraordinariamente lindo. Los minuanos, que los jesuitas llamaban guenoas, fueron la nación indígena probablemente más relevante en territorio de lo que ahora es Uruguay. Bueno, ¿y qué valor le estamos dando a este paisaje del paso del minuano? También digo, ¿y cuánto sabemos de estas culturas milenarias y de sus descendientes que estaban en activo en la época de las guerras de independencia, de los llamados conductores de cerritos? El departamento está lleno de cerritos de indios. ¿Cuántos de nosotros hemos ido ahí? ¿Cuánto de eso está incorporado a nuestro discurso, a nuestra recreación de cómo hemos llegado hasta este momento? Siguiendo, no me bajo porque subí con dificultad y me sentí heroico, así que voy a pasar por aquí. Siguiendo, voy a ir al tercero de los ejemplos en donde di lugar a una combinación de cosas, que es esta pasión por el pasado, especialmente por el pasado indígena, y a otra pasión que con varios de los que aquí están comparto, que es la de mirar estos escenarios donde ocurrieron las cosas. Quizá un siglo y medio atrás lo hubiera querido hacer a caballo, pero hoy no se puede, está lleno de alambrados, hay que pedir permiso en todos lados, es prácticamente imposible recorrer nuestra campaña como se recorría entonces si es por tierra. Por lo tanto, esta pasión del vuelo libre, que es una cosa a la que todo el mundo está invitado, es súper fácil. Ahora no estoy hablando en broma, es verdaderamente más fácil de lo que parece y es verdaderamente más seguro de lo que parece. Lo traje en un poco ilusorio de que resulte muy pesada mi intervención y que tenga que escapar volando. Pero además lo traje porque vamos a ver un breve recurso educativo que hice volando con este equipo. Y me importaba de alguna manera mostrar qué es lo que veo, por qué lo que se ve en el recurso educativo es así. Esto no hay lugar aquí, pero cualquier día ni por ahí, con mucho gusto de mostrar de cerca qué es. Pero lo que yo quería mostrar no es que demore porque no sepa hacerlo y que sea un poco torpe, es para poner expectativa. Pero básicamente lo que quería mostrar es, lo que van a ver es básicamente lo que registra esta cámara en el casco de vuelo mientras se está volando. En suma, básicamente lo que van a ver es lo que yo veo mientras estoy dando unos paseos por ahí y que me permite disfrutar infinitamente junto a una gente maravillosa con la que comparto esto. Debiera criticar, hay algunos aquí que prefieren los aviones y esa gente, bueno, pero básicamente este recurso educativo que vamos a ver ahora tiene que ver con eso y también tiene que ver con esta recreación de a quienes estamos dejando fuera cuando estamos pensando en nuestro patrimonio. Así que si es posible pasar ese pequeño video. Fui a volar a las nacientes del Tacuarembó. Recordé a Leónidas y a los suyos que hace 2500 años cayeron en Termópilas. Pensé en el epitafio que los recuerda pidiendo: viajero, si vas a Esparta, diles que aquí yacemos por obedecer sus leyes. Sentí que aquellos hechos son recurrentes en nuestra y otras especies animales.
El miércoles 20 de mayo de 1801, unos 400 indígenas acampaban cerca de donde ahora pasa la Ruta 31. Estaban en esta margen del río, la que está al oeste, a la orilla del monte más ancho que el actual. Mantenían los fogones encendidos. Ello revela que no temían un ataque. De lo contrario, los habrían usado solo tras la puesta del sol dentro del monte, ocultando humo y resplandor. Tarde en la noche, los perros que había en la toldería ladraron. El comandante de los que buscaban atacar por sorpresa expresó: amaneció cielo nublado, horizontes ofuscados y densa niebla. Para entonces se habían situado cerca de los desprevenidos indígenas, que sin caballos ensillados ni armas de fuego estaban en gran desventaja. Hicieron, siguió expresando el comandante, pausa por aguardar que la niebla se ralease. Mas siendo ya las 7:30 y esto no se consiguiese, ni los perros que nos volvieron a sentir dejasen de ladrar, se hizo el ataque. Los indígenas estaban rodeados. Los atacantes habían dispuesto soldados río arriba, a la derecha y abajo, a mi izquierda, para que nadie pudiera escapar al amparo de la espesura. Y en el campo, si alguno conseguía alcanzar un caballo, quedaba a merced de blandengues provistos de boleadoras. Las flechas y las piedras lanzadas con hondas no ofendían a 100 metros. En cambio, las armas de fuego de los atacantes mataban al triple de esa distancia. Ahora, dejando el monte a mi espalda, vuelo hacia el cerrezuelo áspero al que los indígenas se retiraron. Allí, en palabras del comandante, guarecidos de los peñascos disparaban flecha y piedra. En este primer encuentro flecharon 2 blandengues y a otro dieron una pedrada en una mano. Fue preciso perder terreno porque la mucha niebla y el humo de las armas, que por tener el viento de cara nos era más perjudicial, impedía el observar los movimientos de los contrarios y precaverse de los golpes. Luego que raleó, volvimos a cargar por segunda y tercera vez y fue menester otras tantas tratar de retirarse. Al cuarto ataque se mandaron 8 hombres que por la ceja del monte al lado de arriba trepasen el cerro y graneasen fuego. Así lo ejecutaron, matando 3 de los flecheros, que visto de los demás, tomaron el monte, intentando atacar por 2 veces, pero fueron contenidos con un vivo fuego. Se hizo pausa hasta que se quitó la niebla, cuando se mandó a entrar al monte donde peleaban los indios disparando flecha y piedra. Murieron todos sin quererse rendir alguno. A las 11:30 de la mañana todo había terminado. Muchos guerreros murieron con las armas en la mano. Según creo, otros fueron ejecutados y gran número consiguió escapar. Medio centenar de mujeres y niños quedaron en poder de los atacantes. Los indios flecheros que habían intentado una defensa desesperada debieron saber que iban a morir. A la vera de la Ruta 31 que ahora pasa por allí, falta un epitafio que los recuerde. Quizá debiera decir: viajero, donde vayas, di que aquí yacemos por cumplir nuestro deber. Bien, básicamente mi impresión es que esta gente está ausente en nuestro relato, está ausente en nuestro recuerdo del paisaje. Es verdad que esto no era fácil de hacer, porque hace unos años se intentó poner cartelería en este lugar, pero 5 o 6 años después los carteles están oxidados y es muy difícil mantenerlos. Hoy, con toda esta nueva tecnología, es perfectamente fácil colocar una lápida o un epitafio o un monolito que tenga
un código que permita acceder a este o a cualquier otro recurso educativo mejor hecho. Por lo tanto, como mi pregunta en voz alta, a ver, le veo a Tacuarembó unas posibilidades que incluso no termino de entender bien de dónde salen, pero por algunas razones Tacuarembó ha producido unos intelectuales de grandísimo nivel y de alguna manera Tacuarembó ha sido capaz de influir en la marcha de, por decirlo de alguna manera, los asuntos culturales del país en su conjunto. ¿No será que es tiempo de empezar desde aquí a promover esta discusión? ¿No será que se puede empezar a revisar e incluir a esta gente tan relevante en nuestro pasado y tan relevante en nuestra construcción nacional? Con esa pregunta, básicamente, los dejo con la que auténticamente sabe, que es Andrea. Nuestra intención ahora es... El micrófono. Nuestra intención ahora es escuchar y conversar y dialogar sobre las preguntas, sobre los planteos y sobre sus impresiones. No sé si la gente de cabina tiene alguna pregunta que haya ido surgiendo en este rato, y si no, lo podemos hacer a partir de ahora. Rompo el juego. No, me quedé pensando en la historia de la creación de los héroes y de las heroínas, y de que, verdad, que a veces resulta un poco anacrónico seguir pensando en los mismos héroes, porque a veces también cuando existe ese juego de en el barrio, en la familia, en lo individual, no sé, se me ocurrió pensar que muchas personas, sobre todo en lugares muy humildes, tienen sus verdaderos héroes, que son sus abuelas, sus madres, sus padres, ¿no? Que no los han podido criar, a veces con dificultades económicas, y a veces solemos escuchar esas historias que dicen: mi madre fue una heroína, que nos crió con lo poco que tenía, a 10 hermanos o a 11 hermanos. Entonces, ese tipo de historias me surgieron a partir de tu alusión, ¿no? De lo que estabas hablando. Qué interesante repensar los héroes y las heroínas, y qué interesante también eso de que en esa época no existían las mujeres, no hacían grandes cosas o pequeñas grandes cosas. Qué interesante quedar con esa mirada, ¿no? De la sociedad que se construyó. Hombres y mujeres no existían en apariencia, ¿no? Celebro el discurso de ambos porque fue muy, muy movilizante y muy de hacernos pensar. Y además, Nelson, sumando a esa mirada que vos decís, mujeres parecía que no existían, u hombres de ciertos lugares de la sociedad parece que tampoco, porque hay como un cierto estereotipo, ¿no? Que respondía a una sociedad de su tiempo, con un objetivo muy claro, que era la cohesión social y el relato que nos unificara a todos. Pero hoy ya somos una nación unificada. Entonces, quizás plantear la posibilidad de si no será momento de empezar a considerar otras miradas posibles del pasado, rescatar otras voces y otros logros y otras realmente hazañas que quizás no sean una batalla, pero sí es una batalla más cotidiana. Gracias. Afuera, a la salida, hay una hoja. Disculpa si no estaba mirando hacia atrás. ¿Por qué nos escaparon? Basta mirar los mecanismos de persecución para ver hasta qué punto era difícil. Y sí se escaparon muchas veces, y duelen todavía las descripciones de carácter físico para aquellos que debían perseguirlos. Y duelen también
las veces en que fueron efectivamente atrapados. Conviene, y uno de los QR que está en esa hoja envía a la prensa de la década de 1830, mirar los anuncios clasificados. La cantidad que lo intentaron, también los muchos que fracasaron. Y eso vale también en algunos casos para el mundo indígena. De vuelta, tú o yo la segunda pregunta. Bien. El principal problema, esta mujer a la que yo referí, Francisca Elena Correa, me parece un ejemplo bien interesante. Sus padres eran de Buenos Aires, pasó a Montevideo, estuvo después en Cerrillos. No sé porque la documentación no dice qué la trajo como intrusa de acuerdo a la legalidad colonial, a los campos del Arroyo Malo. No sé, pero el asunto es que cuando ella cae prisionera volvió en 1802 o 3 a esos campos, y ahí seguramente estuvo en la alternativa de aceptar un convenio, aceptando que era intrusa a cambio de poder llevarse los pocos animales que tendría. Recibió, y eso importa saberlo, antes del reglamento de tierras del artiguismo, hubo unos intentos de crear, en palabras de hoy diríamos clase media, en toda esta región, y Artigas, pero como funcionario de la corona española, le entregó una suerte de estancia, y eso es interesante porque el vértice de esa suerte de estancia estaba en el Cerro del Lenguazo, que es este cerro tan característico que se ve cuando uno está yendo para Iporá, que se ve perfectamente bien desde donde está la bandera de Iporá. Esta mujer permaneció ahí porque regularizó sus campos en un llamado del año 22, durante todo el periodo artiguista, durante la ocupación luso-brasilera, y vuelve a aparecer en la documentación como madrina varias veces, y muere en el 46. Yo diría es la protagonista por excelencia del carácter femenino de la que ha quedado documentación. ¿Qué es lo que pasa cuando desde la perspectiva de la investigación en historia se empiezan a ver personajes de este tipo? Que otros que conocen esta misma historia y que trabajan en estas mismas cosas terminan encontrando en los archivos datos adicionales. Cantidad de estas cosas que digo son porque alguien, capaz que está por aquí, nos visita un gran colega, una magnífica colega que se llama Moira Sotelo, arqueóloga, y un día me avisa, mira que estaba buscando tierras, porque expedientes sobre tierras, buscando unos expedientes de una estancia clavista del este, y me encontré a Francisca Elena Correa, y entonces le debo a ella un expediente que yo no hubiera ubicado con facilidad, que es el expediente en donde ella termina aceptando su carácter intrusa en 1803. Entonces, a medida que se sabe de un personaje, empiezan a aumentar las posibilidades de que se sepa más. Por lo tanto, yo no creo que haya algo así como un complot para eliminar esto. Creo simplemente que estamos poniendo los ojos en unos lugares que no son, que estamos eligiendo para que nos representen ante nuestros niños y para que den cuenta de nuestros valores unos personajes que necesitan con urgencia una revisión. Y parte de esto, lo que de alguna manera nos hizo interesante este tipo de actos es, señores, bueno, si se enciende aquí la discusión al respecto, magnífico. Alguien dice, por ejemplo, Rivera, sí. No, está bien, pero Rivera, pero Oribe, pero La Valleja y pero tantos otros. ¿Cuál es el atributo principal? Que tuvieron éxito, que tuvieron un relativo éxito militar, pero uno los mira en la década de 1830, en estos diarios que hoy todos podemos acceder a través de que están digitalizados. Y uno dice, bueno, arriesgaban la vida, pero claramente mandaron matar un montón de otra gente que discrepaba con ellos o que tenía intereses
encontrados. Entonces, digo, sí, Rivera, pero ahí debe quedarse esa lista, o es que estamos equivocándonos, o que esto fue una creación magnífica en 1870, cuando precisábamos una serie de figuras para darle densidad a nuestra república, en la que todavía mucha gente no creía. Y digo, también digo otra cosa, que es una cuestión generacional. En 1975, con los 150 años de estos mismos hechos que hoy se conmemoran, debió haberse discutido esto. No se discutió en Uruguay porque en Uruguay había un gobierno dictatorial, y ese gobierno dictatorial impuso una mirada única, y entonces nadie discutió, no se podía discutir, y además en esa clave no interesaba discutir. Hoy es posible decir, bueno, pero ¿qué es lo que queremos recordar los de Tacuarembó? ¿Qué es lo que queremos recordar los uruguayos respecto de lo que ha pasado de importante, de lo que nos representa en este territorio? Con respecto a la pregunta de, bueno, otros héroes sí, pero ¿dónde buscamos? En Uruguay se están haciendo muy interesantes investigaciones. Yo ahora, Diego mencionó a Moira, yo tuve el placer, y algunos de los que estamos aquí también, de participar en una propuesta de una capacitación que Moira y su equipo llevó adelante en la mediados de año, la terminamos hace unas semanas, con respecto a la población afroindígena de frontera, que tiene también toda una riqueza más que basta. El habitar el país en la zona de frontera nos hace sumamente particulares. La universidad está trabajando, faltará sin duda luego la difusión y que eso entre al aula, porque una cosa es investigar y el conocimiento científico, y después, bueno, eso trascienda a la población. Pero se están comenzando a hacer movimientos. Pero más allá de eso, yo creo que estamos nosotros mismos, lo que a nosotros nos interese, las indagaciones que podamos hacer a quienes nos gustan estos temas, los centros de formación docente. Yo creo que material humano y voluntad hay. Si ponemos esto a consideración de la sociedad, y la sociedad considera que realmente es importante estas nuevas miradas. Pero hay acción, hay movimiento. Ahora, bien. Lo primero, soy sumamente antipático con lo de los horarios de determinar las actividades. Lo segundo, he asistido a muchas actividades en donde la gente dice, sí, me gustó, pero lástima, qué larga se hizo y todo eso, etc. Con lo cual, soy sumamente antipático. Me parece que las horas de cierre de estas actividades deben respetarse escrupulosamente, y nos habíamos propuesto que esto no tardara más que una hora. Me parece magnífica las dos preguntas, ¿sí? ¿Dónde los buscamos? Bueno, ¿dónde los buscamos? Diría, me parece, número uno, ¿qué valores nos representan? Que queremos que alguien que tiene 6 años en la escuela reverencie. Hace muchísimos años, por ejemplo, era muy común la figura de un chiquito heroico que se llamaba Dionisio Díaz, pero ha desaparecido en nuestro relato escolar. Como sociedad somos probablemente responsables de que eso haya ocurrido y que eso haya podido ocurrir. Y en cuanto a la magnífica pregunta, yo también empezaría por ahí. Por supuesto que hay un montón de mujeres enormemente valiosas en fin del 19, principios del 20, que son las que conducen a esto del voto femenino. La palabra que capaz que yo usaría es permitirle, porque permitirle sugiere, tiene muchas interpretaciones posibles. Permitirle sugiere que alguien le permitió. Pero en fin,
Propongo, Andrea, que seamos escrupulosamente, que tú digas unas palabras finales, que me disculpes un poco. Y... Tendríamos mucho para conversar, ojalá se nos dé en otra oportunidad. Yo creo que el haber contado con la presencia de ustedes, que un viernes a la noche, luego del final de la jornada, hayan decidido acompañarnos, para nosotros es un verdadero placer. Un jueves, bueno. Yo ya estoy en viernes, ¿qué querés que te diga, Carlito? Pero bueno, volviendo a la despedida, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto que nos acompañen en el día de hoy. Sí, el público adulto, pero sobre todo esa gurizada que tenemos ahí en el palco, esos jóvenes que, bueno, que pretendemos seguir acompañando y estimulando para que visiten este espacio con mucha más frecuencia. Muchísimas gracias, será hasta la próxima y ha sido un placer poder encontrarlos hoy aquí. Nos vemos.